Bueno, entonces vamos a continuar. Ya está con nosotros el doctor Daniel Fernando Pérez Larios. Él egresó de la Universidad de Guadalajara. Daniel, ahorita me confirmas, pero medicina interna le hizo en IMSS y Universidad de Guadalajara. Eh, lo conocimos aquí en Colima porque por aquí anduvo haciendo el año uno de la especialidad. Por aquí lo conocimos de que era muy trabajador y amante del ponche de Comala. No, no es cierto, no es cierto, no se creen, ¿eh? Y después hizo infectología en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, también avalado por la UNAM. Tiene una maestría en docencia y tiene actividades de investigación. Ahorita entiendo que radica en Ciudad de México y tiene más posgrados. La verdad es que hay que aprovechar mucho su experiencia. Y un tema muy interesante que es COVID y VIH. Le titulamos ¿Qué sabemos hasta ahora de COVID y VIH? Te dejo el micrófono, Daniel. Hola, hola doctor, hola a todos. Pues muchísimas gracias por invitarme. En realidad tengo un cariño muy especial por Colima, de ahí es parte de mi familia y además de que es ahí parte de mi familia, pues este, pues ahí hice el primer año. El doctor Ochoa fue mi maestro, también lo conozco, estuve en el hospital universitario también ahí visitando a veces y pues ahora les voy a presentar un poquito sobre lo que es el COVID y VIH. Creo que ahí ven una de mis pantallas. Doctor, por favor, confírmeme. Sí, ahí está tu pantalla, se ve Ok, tu escritorio y ya ok. creo que ya vas a mostrar la presentación. Sí, déjame ver, está en alguno de estos escritorios. Aquí está. Listo. Perfecto. Muy bien, entonces pues vamos a hablar acerca de lo que es VIH y COVID, ¿qué sabemos? En realidad ha golpeado súper fuerte esta enfermedad. Yo tengo la oportunidad de trabajar en el Hospital de Infectología de La Raza y pues hasta ahora hemos visto casi yo creo 2,000 personas o pacientes que hemos atendido ahí. Les vamos a compartir un poquito de qué es lo que hay sobre esta sindemia, ¿no? Entonces, aparece que hay una sinergia entre VIH y COVID-19 y parece que estas dos pandemias, estas dos enfermedades, como bien lo decía el doctor Lascano, pues son de virus de ARN, pues se solapan entre sí o se ayudan en alguna forma. Tienen coincidencias, ambos son de origen zoonótico, ¿sí? Ambos ahora se han transmitido de persona a persona, ¿sí? Lo veíamos estos saltos que a veces pueden tener interespecie, pero ahora pues ya hay una propagación entre las personas muy, muy importante en el caso del SARS-CoV-2. Y pues ambos tienen la cualidad de que promueven un estado proinflamatorio y provocan una desregulación inmunológica muy, muy importante. Lo que sabemos hasta ahora es que el virus del SARS-CoV-2, la letalidad asociada, viene precisamente por un síndrome de dificultad respiratoria agudo grave que se origina tanto de la trombosis que se da en los vasos pulmonares, pero también de unas alteraciones inmunológicas que incluso en algún momento se llamaron como una tormenta de citocinas, aunque estudios posteriores han visto que en realidad es algo mucho más complejo y que no se ve una liberación de citocinas tan importante como se ve en estos síndromes de liberación de citocinas o en el síndrome homofagocítico. Entonces, también ya lo comentaba la doctora Norma, se han asociado mucho estigma. Afortunadamente en el hospital no ha habido problemas pues de agresión contra el personal médico, pero sí ha habido casos en los cuales las personas o los pacientes, a ustedes les tocará que van por la calle, van en el transporte público y empiezan a toser y las personas pues empiezan a verlo raro. Entonces sí hay un estigma y una carga muy importante de esto. Ambos han causado desigualdad, lo decía el doctor Lascano también, y falta de acceso a los sistemas de salud. Es impresionante la diferencia en mortalidad que hay en los hospitales públicos y privados, y esto tiene que ver directamente con la disponibilidad de recursos que se tienen. Esta enfermedad, cuando se presenta en un estadio crítico, regularmente requiere de una terapia intensiva en donde haya pues ventiladores, cánulas de alto flujo, medicamentos que regularmente son muy caros. Y en México pues aún no tenemos las opciones terapéuticas que han surgido recientemente aprobadas por la Agencia de Drogas de Estados Unidos, que es el Remdesivir y otros anticuerpos monoclonales que se han utilizado, pero siempre al inicio de la infección.
Ambos tienen una presentación inespecífica y pueden ver en los reportes que hay una proporción muy importante de casos asintomáticos o que se presentan como síntomas constitucionales, lo cual hace pues muy difícil el distinguir entre una infección por el virus del VIH y una persona que tiene COVID, y que en el caso de los asintomáticos pues perpetúan la transmisión entre las personas. En este escenario de una coinfección entre el VIH y el SARS-CoV-2, pues hay algunas preguntas importantes. La primera sería si hay alguna diferencia entre las personas que viven con VIH con COVID y las personas que no tienen VIH y que tienen COVID. La siguiente sería si hay un mayor riesgo de infección, y si ya una vez teniendo la enfermedad, el comportamiento, la evolución y el desenlace del COVID-19 es distinta en las personas que viven con VIH. Y finalmente, algo que es muy importante es si los antirretrovirales son útiles para tratar o para evitar la infección por el SARS-CoV-2. Con respecto a la presentación por COVID-19 en personas que viven con VIH, este artículo que se publica en Clinical Medicine en el 2020, pues nos presenta a una persona que tiene tos, que llega con disnea y con fiebre. Y les presenta en la parte superior la radiografía de tórax, en la cual ustedes pueden observar que hay un patrón reticular que ha sido muy característico en esta infección por SARS-CoV-2. Regularmente, y a diferencia tal vez del VIH, lo que sí hemos visto es que hay una afectación subpleural, principalmente en las personas que tienen SARS-CoV-2, que posteriormente se consolida y se hace bilateral, pero sí en las radiografías o en las tomografías es muy, muy importante las zonas parchadas de vidrio deslustrado que se observan, incluso en las personas que están oligosintomáticas o incluso asintomáticas. Si nosotros vemos esto en una persona en este tiempo, pues lo primero que pensamos es que tiene una neumonía por el SARS-CoV-2. Sin embargo, es importante distinguir que hay otros procesos infecciosos que nos pueden dar esta enfermedad. De los más conocidos, pues es la infección por Pneumocystis jirovecii, la histoplasmosis e incluso la tuberculosis. Dependiendo del contexto, también puede haber otras infecciones virales, como serían las infecciones por citomegalovirus o las neumonitis por la varicela zoster. Finalmente, hay otros trastornos inmunológicos que pueden presentarse con una neumonitis, entre ellos los trastornos autoinmunes como el lupus o incluso las vasculitis que se llegan a presentar pues con hemorragias alveolares. Entonces sabemos que el contexto pues es muy importante y también los factores de riesgo. En este caso, el caso clínico que presentan en esta revista, pues es en realidad el caso de un joven que llegó con estos síntomas, se dio tratamiento como si fuera SARS-CoV-2 y en realidad al final los estudios demostraron que tenía una neumonía por Pneumocystis jirovecii. ¿Cuáles manifestaciones clínicas y cuáles auxiliares de diagnóstico pueden ser las más comunes? Y yo las comparto con ustedes. Pues en realidad las manifestaciones clínicas es fiebre, es uno de los principales datos que en el interrogatorio las personas recuerdan. Y es muy importante el saber que la mayoría de las ocasiones la fiebre no es una fiebre continua. Muchas veces cuando interrogamos a las personas que ingresan, tuvieron un pico de fiebre de 39, de 40 y posteriormente se quitó esa fiebre. Y posteriormente se agregan tos, la cual es principalmente no productiva. Algunos pueden llegar a tener sensación de dolor torácico o disnea. Y aquí, particularmente en México, algo que me he encontrado es que tienen mucha astenia y adinamia. Las personas se sienten que no pueden ni siquiera moverse y sienten que una sensación de mucho, mucho cansancio. Otros que han sido asociados pues es la anosmia y la ageusia, y es también común la cefalea. Sin embargo, cuando les toman ustedes estudios de laboratorio, pues van a encontrar que tienen linfopenia las personas, y esto se puede asociar a muchas otras enfermedades. Sabemos que todas las infecciones virales pueden dar en algún momento linfopenia. Con ustedes es común pues el dengue, es común que haya también enfermedades por influenza, pero sin embargo en la infección por el VIH pues es un marcador de gravedad, y hemos encontrado que en la infección por este COVID-19, pues en realidad sí también hay una linfopenia muy profunda que se acompaña con la gravedad de los síntomas. Cuando nosotros vemos por primera vez a un paciente que está por ahí del día 7, vemos sus linfocitos y están alrededor de 1000, sabemos que probablemente en el curso de su enfermedad,
Cuando caen por abajo de 1000 a 500 a 300, es un paciente que va a estar o que va a presentar una enfermedad crítica. Otros datos de gravedad es la DHL elevada. He visto mucho y me han comentado que piden, por ejemplo, el dímero D. Sin embargo, en el dímero D es importante reconocer que la mayoría de las ocasiones está elevado cuando las personas ya están en un estado crítico. Y también es muy notorio un aumento de la proteína C reactiva, que han llegado a estar incluso en niveles que yo difícilmente había visto en más de 300 o 400. Entonces, un estado inflamatorio muy, muy grave. Y aquí les presento unas radiografías, pues en realidad de lo que nos toca ver día a día. En su lado derecho pueden ver la radiografía de una mujer de alrededor de 50 años, que se presentó en torno al día 8 de la infección, y conforme fue evolucionando, la radiografía que está a su lado izquierdo, pues es una radiografía que se tomó 48 horas posteriores a su ingreso. Como ustedes pueden ver, el daño que tiene en las radiografías es un daño muy, muy grave y que regularmente progresa de forma muy rápida. Por otro lado, pueden ver en su lado izquierdo, en su extremo izquierdo, es una radiografía de un paciente que vive con VIH de alrededor de 30 años. El paciente no se conocía pues con la infección y fue dentro del protocolo de estudio, que, como ya decía el doctor Mosqueda, pues hay que hacérselo a todas las personas y más porque en algún tiempo nosotros dimos tratamiento con lopinavir, ritonavir, pues se hacía el escrutinio dirigido para estas personas. Entonces, si ustedes pueden ver, en realidad, el patrón radiológico para poder indicar si es COVID-19 o si es alguna otra enfermedad oportunista, pues en realidad es imposible, si acaso difícil, ¿no? Lo que nosotros tenemos a nuestro alcance en algún momento serían los estudios de laboratorio, pero las características principales de neumonía por neumocistis Hirobeshi, que son DHL elevada, que son linfopenia, pues los encontramos en ambos casos. Entonces, no hay una imagen o una prueba característica que nos ayude a distinguir entre una infección por SARS-CoV-2 pura o una coinfección por alguna otra infección oportunista en una persona con VIH que tiene una presentación tardía. Hay algo que es importante también decirles, que es que el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que las personas llegan a los hospitales ha sido muy tardío. Regularmente, o la mediana de personas, cuando llegan con nosotros, y es algo que hicimos en un trabajo de investigación de una de las tesis de los residentes que están con nosotros, es que regularmente llegan a los 8 días de cuando iniciaron y la mayor parte de estas personas llega con un síndrome de distrés respiratorio agudo que está de moderado a grave. La mediana de índice de oxigenación que tienen las personas es de 150. Y esto nos habla que pues las personas regularmente llegan ya muy tardíos con presentaciones críticas y que en realidad la oportunidad terapéutica se va perdiendo. Esto tiene un contraste muy importante con las personas que viven con VIH, que regularmente buscan atención antes. Y esto es en las personas que ya conocen su diagnóstico. Esto puede ser porque como se saben en riesgo o tienen el entendido que tienen algún trastorno que los compromete inmunológicamente, pues se acercan mucho más rápido a los sistemas de salud. Esto va a ser importante porque, como veremos más adelante, parece haber como una idea de que la infección por SARS-CoV-2 tiende a ser más benigna en las personas que viven con VIH, sin que esto sea completamente cierto. El tiempo para el desarrollo de la enfermedad prácticamente son 10 días, son la segunda semana de iniciar con los síntomas y en las personas que viven con VIH regularmente, en el interrogatorio nos comentan que tienen o pueden tener semanas enfermos y el cual es el reflejo de que pueden tener una infección oportunista asociada al VIH. Respecto a la presencia de síntomas, es muy importante el recapitular que en el caso de las personas que viven con VIH y que están coinfectadas con COVID-19, es mucho más común que ellos refieran en una historia previa tener ciertos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Fiebre en meses previos, lo cual nos orientaría, digamos, a poder tener tuberculosis, a criptococosis o a neumocistosis. Hay regularmente adenopatías que se asocian a la misma replicación por el virus del VIH. Puede haber variaciones de peso cuando ya hay una enfermedad avanzada, síntomas gastrointestinales que tienden a ser intermitentes. Y es muy curioso que en las personas que viven con VIH, pues la edad es una edad más joven.
No sabemos si es porque las personas que viven con VIH, que ya tienen más años, se han cuidado mucho mejor, o cuál es lo que explicaría que las personas pues tiendan a ser más jóvenes. Con respecto a la frecuencia y a la evolución y a los desenlaces que tienen las personas que viven con VIH, pues podemos decirles que hay algunos determinantes de esta coinfección. Y la pregunta sería si estas personas son un grupo vulnerable para adquirir la COVID-19. Lo primero que se nos vendría a la cabeza es que sí, pues porque hay un estado de inflamación perpetuado, en donde hay una activación inmune persistente y que el fenómeno de translocación bacteriana hace que de forma continua haya inflamación en las personas que viven con VIH. Y que sin tratamiento antirretroviral, pues hay una disminución variable de los CD4 y hay un fenómeno muy interesante que se llama el agotamiento inmunológico, en el cual hay una disminución de las células CD4 de memoria, y entonces las personas que tienen mucho tiempo viviendo con VIH tienden a tener una disregulación inmunológica muy similar a lo que ocurre con la inmunosenescencia. Sin embargo, pues es muy importante el destacar que COVID-19 parece comportarse de una forma muy similar en las personas que viven con VIH. En este resumen de personas que aparece aquí, que son alrededor de 490 que tenían una infección por SARS-CoV-2, 287 se admitieron al hospital. Eso representó el 58%. Aquí pongo como en asteriscos que regularmente las personas que viven con VIH, que conocen su diagnóstico, regularmente son más cuidadosas respecto a su salud. ¿A qué me refiero? A que regularmente si tienen fiebre, si hay alguna otra condición anormal, acuden a los servicios de urgencias para que tengan una valoración médica. Y de estos 58%, 17% fallecieron. Esto es muy similar a lo que se ha visto en la población general en otras partes del mundo y pues es en realidad menor a lo que se ha visto aquí en México, en el caso de las personas graves. Este estudio pues se llevó en el 2003, o se veía pues que en el 2003 la infección por el SARS-CoV-1 y posteriormente en el 2015 sugería que las personas que vivían con VIH tenían un riesgo menor de infección y un menor riesgo de progresión de la enfermedad. En aquel momento se creyó que era debido a que el tratamiento antirretroviral, principalmente los inhibidores de proteasas y el tenofovir, podían tener algún efecto en la supresión viral. Sin embargo, se veía que había una enfermedad más prolongada. Entonces esto empezó a hacer que las personas teorizaran o hipotetizaran que tal vez había un rol protector de los antirretrovirales y que por lo tanto las personas que viven con VIH no tenían este riesgo tan incrementado de padecer COVID-19. En este estudio de Kate Stocklin, que está disponible gratis en el Open Forum of Infectious Diseases, pueden ver que en realidad la presentación de las personas no es muy similar, o más bien no tiene muchas diferencias. Regularmente en años están entre la quinta década de la vida, hay una proporción mayor de hombres y esto es, digamos, también muy evidente en la infección por el VIH, hay un predominio de los hombres. En este caso, en este estudio, era mucho más frecuente en personas no blancas y algo que también era muy importante destacar, que fue de las pocas cosas que fueron significativas, es que las personas que tenían VIH y SARS-CoV-2, pues era mucho más frecuente que nos dijeran que fumaban o que habían fumado alguna vez. También fue mucho más frecuente la infección por el virus de la hepatitis B. Esto puede ser un reflejo, como les comento, de la misma epidemia de VIH, en donde sabemos que la coinfección por el virus de la hepatitis B y que el uso de algunas sustancias como el alcohol y el tabaco, pues es más frecuente en esta población. Para todos los demás datos que ellos buscaron como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aunque hubo una tendencia a que hubiera más en las personas que viven con VIH, fue muy similar. Enfermedad crónica, renal, en la etnicidad, en la hipertensión y en la diabetes prácticamente se comportaron igual. Entonces, lo que concluyen aquí es que en personas con CD4 bajos y que tienen comorbilidades o una carga viral elevada, pueden tener un mayor riesgo de adquirir SARS-CoV-2 y desarrollar COVID-19 grave. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en las características basales, como ya se los expliqué. En este mismo estudio, ellos les reportan cuáles son los síntomas más asociados
a la enfermedad por COVID-19, tanto en personas que viven con VIH como en los controles que no vivían con VIH. Y si ustedes se fijan, el tiempo desde el inicio de la enfermedad es el mismo. Entonces aquí empezamos a ver que probablemente la infección por el virus del VIH y el inmunocompromiso asociado no impacta tanto en esta cinética viral que nosotros pudiéramos esperar. Vemos también que síntomas muy importantes como la fiebre, como la tos y la producción de esputo se mantienen también muy homogéneos entre las dos proporciones, con un poquito menos de prevalencia de fiebre en comparación de las personas que no viven con VIH. Les marco aquí también la importancia de la procalcitonina. Muchas veces nosotros utilizamos la procalcitonina como un marcador para iniciar el tratamiento antibiótico y hemos visto en varios estudios y en varios reportes que los niveles de procalcitonina pueden estar elevados en personas que tienen el COVID-19 hasta 2 veces más el límite normal. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Como les comentaba, el aumento de la deshidrogenasa láctica, si ustedes se fijan, es exactamente igual, 410 versus 453, lo que dificulta mucho el poder saber si las personas que viven con VIH coinfectadas por COVID-19, pues pueden tener alguna otra infección oportunista, y esto me parece crítico. Hasta el 30% de las personas puede tener una radiografía en la cual no hay infiltrados, en comparación con el 24% de las personas que no viven con VIH. Y respecto al desenlace, es muy, muy importante el tratar de ver que al final las personas, independientemente de su estatus, pues se presentaban con hipoxemia y con desaturación. Pero al momento de hacer un análisis un poquito más, digamos, profundo, podemos ver que la utilización de, por ejemplo, una mascarilla de reinhalación parcial fue mucho menos a las personas que no tenían VIH, igual la necesidad o la asistencia mecánica respiratoria. Sin embargo, la muerte, ¿sí?, no tuvo una significancia estadística, así como los días de estancia hospitalaria. Entonces, con esto nosotros podemos, digamos, concluir que la enfermedad por COVID-19 se presenta en las personas que viven con VIH y que al menos no parece haber un aumento en la mortalidad asociada, pero tampoco un efecto protector. Y pues entonces en estas personas no hubo diferencias en la presentación y en los desenlaces, que es lo que comentábamos, que todos los pacientes en este estudio tenían una carga viral indetectable, el 9% tenía tratamiento antirretroviral con un IP y la mediana de CD4 fue de 332. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que si bien entonces no hay diferencias entre estas dos poblaciones, las poblaciones que se vieron en este estudio en particular eran personas en control virológico óptimo y que en realidad no había un grado de inmunosupresión profundo. Los síntomas más comunes fueron igual que en las personas que no tenían VIH, fiebre, tos y disnea. Y podemos ver que esta sindemia pues es distinta en cada uno de los países. Al contrario de lo que vimos en el estudio previo que fue en Estados Unidos, este estudio de Reino Unido, hecho en 207 hospitales, que involucró una población de casi 48,000 personas, y de esas 122 vivían con VIH, vieron que las personas que tenían VIH eran al menos 2 décadas más jóvenes, algo que también hemos visto aquí en nuestro país, que regularmente tenían una menor proporción de comorbilidades, y esto se asocia mucho porque pues eran personas mucho más jóvenes y por lo tanto no tenían o no habían desarrollado hipertensión o diabetes. También era muy evidente una mayor proporción de hombres y de personas de poblaciones que pueden ser vulnerables, en este caso personas de color. Y esto es algo que se ha repetido también en nuestro país. Regularmente las personas que son más afectadas son personas con comorbilidades. Las más comunes son personas que tienen diabetes mellitus, obesidad e hipertensión y que conlleva un mayor riesgo de enfermedad crítica y de mortalidad intrahospitalaria. Asimismo, hemos visto que hay muchas personas que permanecen o que más bien pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, en donde la educación o el grado de educación también es menor y los hace más vulnerables a sufrir de discriminación y de falta de acceso. La mortalidad en este estudio a 28 días, ajustada por la edad, fue mayor en las personas que viven con VIH, fue de 1,47, y el riesgo permaneció sin cambios cuando se ajustó por sexo,
por etnia y por comorbilidades. Entonces, la conclusión que sacamos de este estudio es que las personas que viven con VIH enferman también por COVID-19 y que su presentación puede ser grave y puede ser mortal. También en Estados Unidos, la cohorte VAX, que es de los veteranos, no vio diferencia en los desenlaces entre personas con y sin VIH, y un análisis de pacientes en Nueva York vio que de 400 personas que no tenían VIH y 88 que sí tenían, no tuvo diferencias en la gravedad a la presentación ni en la necesidad de asistencia mecánica ventilatoria o muerte. En Sudáfrica, lo que sí encontraron es que las personas que tienen VIH tenían mayor riesgo de morir, con un riesgo ajustado de 2.14. Y esto no cambió cuando se ajustó por edad, por sexo, por comorbilidades o por la localización de las clínicas dentro del país. En Reino Unido, un estudio que se llama el Open Safely encontró un aumento de 3 veces el riesgo de morir en las personas que viven con VIH y que tienen COVID-19. Y este efecto, aunque se atenuó por etnicidad y por el estado socioeconómico, permaneció significativo. De aquí lo que podemos ver, como ustedes estarán escuchando, es que hay en realidad como datos conflictivos entre unos estudios que dicen que no hay una asociación entre mayor riesgo, pero también hay datos importantes que nos orientan a que en algunas condiciones, principalmente en lugares donde no hay un acceso adecuado a la salud o la infraestructura necesaria, sí puede asociarse a un aumento de la mortalidad en las personas que viven con VIH. Respecto a la efectividad del tratamiento antirretroviral ante la COVID-19 han salido varios artículos. En este estudio se vio el efecto del tratamiento antirretroviral como profilaxis contra COVID-19 y el fundamento del estudio es que en España hubo una cohorte de alrededor de 78,000 personas que tenían VIH, todas bajo control virológico y todas bajo tratamiento antirretroviral activo, y mostró que las hospitalizaciones y el diagnóstico por COVID-19 habían sido menores en comparación a la población general. En las personas con TAR y VIH había sido de 30 por cada 10,000 versus la población general que era de 41.7 por cada 10,000. También otro estudio italiano encontró que la mortalidad en las personas que tenían tratamiento antirretroviral era del 4%, comparado con el 17% en personas con VIH, en personas sin VIH que pertenecían a la población general. Esto hizo que se utilizaran, junto con otros estudios in vitro, los medicamentos antirretrovirales, en especial los inhibidores de proteasa, como una forma de profilaxis o de tratamiento contra la COVID-19. Y esto era explicado porque les comentaba, dentro de estudios in vitro, se podía ver que los inhibidores de proteasa podían funcionar para evitar la replicación del virus y de la producción de los elementos esenciales que forman el virión del SARS-CoV-2. También se había asociado a que los inhibidores de proteasa y otros tratamientos antirretrovirales modulan de alguna manera la expresión de algunas citocinas importantes, como sería la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y la proteína C reactiva. Sin embargo, esta disminución en los marcadores de inflamación va muy acompañada de la supresión de la carga viral. Y esto no se ve en las personas que están bajo un tratamiento antirretroviral, que están en falla virológica. Sin embargo, pues estas dos observaciones hicieron que se investigara cuál era el papel del tratamiento antirretroviral en el tratamiento o en el manejo de la infección por SARS-CoV-2. Y este estudio que les traigo aquí también es un estudio español que se realizó entre febrero y abril del 2020. Incluyó alrededor de 60 hospitales con alrededor de 77,000 personas y encontró solamente 236 coinfecciones. El objetivo era estimar qué probabilidad tenían las personas o de ser diagnosticados por COVID-19 o de ser hospitalizados, dependiendo del tratamiento antirretroviral que ellos tomaban. Y dividieron el tratamiento antirretroviral de acuerdo al esqueleto que nosotros llamamos backbone, y veíamos diferentes combinaciones. Aquellos que utilizaban tenofovir en cualquiera de sus sales con emtricitabina, versus aquellos que utilizaban tenofovir a la fenamida, versus aquellos que utilizaban abacavir lamivudina, o comparados con otros. Lo que encontraron en realidad es importante y es sujeto en este momento de investigación, porque aparentemente la combinación, cuando tomamos de referencia al tenofovir a la fenamida, la combinación de tenofovir, ya sea disoproxilo, fumarato o succinato,
tenía una disminución en la probabilidad de ser diagnosticados por COVID-19 y también una disminución en la admisión hospitalaria cuando se comparaba con tenofovir a la fenamida. Esto es algo que, como les digo, se está investigando. En realidad, no parece haber una diferencia o un efecto protector de los antirretrovirales en las personas que viven con VIH, pero una vez que las personas viven con VIH y están en tratamiento antirretroviral, el tener tenofovir disoproxilo parece que tiene una menor o tiene un menor riesgo de ser diagnosticado con COVID-19 o de ingresar al hospital con este diagnóstico. Les digo, hay que saber y se está investigando por qué pasa esto. Y si ustedes me dicen, bueno, pues es que has pasado mucha información en la cual parece haber una utilidad del tratamiento antirretroviral, ¿y por qué entonces nos comentas que no hay una efectividad? Bueno, en realidad hay estudios in vitro en la cual nosotros podemos ver, ustedes ven en su pantalla, los diferentes inhibidores de proteasa, desde el opinavir hasta darunavir, y lo que pueden ver en su pantalla son, en las líneas negras, es la capacidad inhibitoria mínima que tiene el fármaco, y también en su línea roja pueden ver en dónde hay ese cruce con la citotoxicidad o el efecto tóxico que tienen los medicamentos. Si ustedes pueden ver para la actividad del virus, que en este caso es, por ejemplo, la inhibición 50 del opinavir, que es el más efectivo contra el SARS-CoV-2, tiene una interrelación muy estrecha con los niveles de citotoxicidad. E incluso para el caso del opinavir se ha visto que la efectividad como tratamiento antiviral o la efectividad que tiene para inhibir la replicación del SARS-CoV-2 está derivada por la muerte de los cultivos celulares. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en realidad, para que nosotros podamos tener un beneficio clínico al estar utilizando antirretrovirales del tipo de los inhibidores de proteasa, necesitaríamos concentraciones y dosis de medicamentos muy por encima de la que nos podría dar reacciones adversas. Y en estudios clínicos, pues se probó, en este caso en 46 pacientes, un estudio muy chiquito que se llevó a cabo entre el 15 de marzo y finales de abril, en donde querían ver cuál era la efectividad o la eficacia de estos inhibidores de proteasa junto con hidroxicloroquina para tratar personas con COVID-19. Hemos visto pues, que en realidad son estudios muy chiquititos. Aquí, si se fijan, en el brazo del opinavir son 21 y en el de darunavir son 25 pacientes, pues encontraron que el 52% tuvieron reacciones adversas, la principal diarrea. Y esto nosotros lo vivimos en el hospital. Todas las personas que nosotros les dábamos el opinavir ritonavir para tratar de disminuir la cinética viral, pues tenían diarrea, tenían dolor abdominal, las personas no querían comer. Entonces, en realidad no era un fármaco benigno. Además, 10 pacientes suspendieron la medicación por alteraciones electrocardiográficas y las alteraciones globales, o sea, en toda la población fueron del 17%. También un estudio de uno de mis residentes evaluó digamos, alteraciones electrocardiográficas en las personas con COVID que utilizaron hidroxicloroquina y lopirrito, que era un tratamiento que nosotros dábamos, y también fue del 20%. Afortunadamente nosotros no tuvimos ningún caso de Torsade Points o de arritmias letales, pero pues es importante el decir que una gran cantidad de personas hospitalizadas con COVID-19 pues son personas de varios años, que son personas añosas con polifarmacia y que entonces el uso de estos IPs pues puede tener interacciones medicamentosas muy importantes. Concluyen pues que el uso de IP con hidroxicloroquina tiene alteraciones en el electrocardiograma, muchas reacciones adversas, principalmente gastrointestinales, e interfiere con los otros medicamentos. Importante saber que los IPs son inductores del citocromo P450 y que este afecta de forma directa a los esteroides. Y como podemos acordarnos, en uno de los hitos más grandes en esta pandemia, pues el uso de dexametasona es la única intervención que ha demostrado una disminución en la mortalidad, como lo demostraron en el estudio pues, del Recovery. Y finalmente les tengo para terminar con lo de los IPs, la futilidad del uso del opinavir. Este fue un estudio clínico al azar, en el cual ustedes pueden ver estas curvas de sobrevida, en el cual pueden ver la mejoría con el uso del opinavir ritonavir y la mejoría con el control.
Cuando se hacen estudios para comparar si es una significancia estadística, esta diferencia que ustedes pueden ver al final a los 28 días, pues en realidad el tiempo hasta la mejoría no fue significativo. Los intervalos de confianza cruzan la unidad y entonces lo que nos dice es que en realidad el uso de este medicamento pues no mejora a las personas. Y aunque hay una disminución en el porcentaje neto en la mortalidad desde 19 hasta el 25%, en realidad también cuando vemos los intervalos de confianza, este número puede estar tanto de menos 17%, pero también puede estar en un exceso de mortalidad de hasta 5.7%. Con respecto a la cinética de cómo se comporta el virus, porque podemos decir, bueno, si tal vez el evento clínico no fue significativo, probablemente la cantidad de virus medida en el laboratorio sí pudo haber sido distinta. Y ustedes pueden ver que al día 10 incluso hay un entrecruzamiento de los dos valores y que al final a los 28 días este comportamiento en la cinética viral es exactamente el mismo. Conclusión, pues el uso de inhibidores de la proteasa no mejora el tiempo a la recuperación, no se asocia a una mejoría en la mortalidad y tampoco hay una disminución en la cinética viral o en la cantidad de virus cuando se utilizan. Como último, digamos, clavo en el ataúd, tanto el estudio Recovery, un estudio pues en realidad muy grande, de más de 1,616 pacientes que utilizaron lopinavir, ritonavir, versus más de 3,000 que utilizaron tratamiento estándar, no encontró diferencias en la mortalidad a las 4 semanas, ni alteraciones en la duración de la estancia, ni en la progresión a ventilación mecánica. El estudio Solidarity, que es patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, de alrededor de 1,411 pacientes, tampoco encontró diferencias en la mortalidad, ni en la duración hospitalaria, ni en la necesidad de ventilación mecánica. Los dos encontraron una frecuencia elevada de reacciones adversas, principalmente las gastrointestinales y algunas graves como el aumento de las transaminasas y las interacciones medicamentosas. Entonces, con esto, digamos, dejamos en paz lo que sería el uso de los inhibidores de proteasa y de los antirretrovirales para el tratamiento de las personas que tienen COVID-19 y que no explicaría entonces que en las personas que viven con VIH hay una disminución en la infección o en la hospitalización por esta enfermedad. Y ahora, digamos, algo que también es muy grave y muy importante, que sería lo último que vamos a tocar aquí, es que esta pandemia ha impactado de forma muy grave los esfuerzos por eliminar el VIH o llegar a los objetivos del 90-90-90, principalmente en los servicios de detección. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo se han visto afectados los servicios de detección en Europa. Y podemos ver que los servicios comunitarios en 52 países de la Unión Europea, pues han visto una reducción de más del 50% en el 80% de los países que respondieron. En los estudios o en los hospitales de segundo nivel se ha visto una reducción de casi el 55% y a nivel nacional la disminución pues ha sido casi del 50%. También cuando nosotros vemos esta proporción, aunque empezó a mejorar de junio hasta agosto comparado con los inicios de la pandemia, en realidad la recuperación de estos servicios de detección no se ha dado de forma adecuada o de forma rápida. Cuando nos vemos a profundidad cuáles son en realidad las detecciones que se han dejado de hacer, una gran proporción son las proporciones de personas que viven con VIH. No se están haciendo las pruebas que se requieren para tratar de identificar a las personas que no conocen su estatus. ¿Y cuáles son las causas de la disminución en la detección del VIH? Bueno, una de las más importantes es que se cerraron las unidades donde se estaban aplicando las detecciones debidas al confinamiento, algo que ha sido muy común y repetido y de seguramente ustedes también lo vivieron. La otra es la disminución en el número de profesionales de salud que se estaban destinados a las labores de detección y que fueron reconvertidos o fueron utilizados para atender a personas que tienen COVID-19. Y finalmente, otro de los puntos muy importantes es que las personas que viven con VIH tenían o tienen todavía mucho miedo de acudir, y las personas en población general, acudir a las instalaciones de salud por el miedo a contagiarse de COVID-19. Todo esto junto ha hecho que los servicios de detección y el diagnóstico de las personas que viven con VIH y no lo saben, pues se haya visto muy lastimado. Respecto a las vacunas por COVID-19, que ahorita están como
en auge y es algo que todo el mundo está interesado en saber, pues lo que nosotros podríamos preguntar es que si en realidad esta vacuna va a ser para todos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la mayoría de las vacunas, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Pfizer, lo que han dicho, lo que han visto después de un activismo social muy, muy importante fue el decidir si incluir a personas que viven con VIH, porque al inicio todos los protocolos de estas vacunas lo que tenían era que excluían a las personas con el diagnóstico. Posterior al activismo social, como les comenté, se incluyeron a las personas, pero los criterios para la inclusión en estos estudios que ustedes pueden ver en su pantalla, en realidad son criterios estrictos y que muchas de las personas que más podrían estar en situación de vulnerabilidad al adquirir o para adquirir esta enfermedad por COVID-19, pues en realidad son los que quedan fuera. ¿Quiénes? Pues aquellos, ahí perdón, me equivoqué, son mayores de 55 años, son aquellas personas que tengan CD4 bajos, ¿sí? Regularmente son personas que tienen un control inmunológico adecuado, son personas que están en tratamiento antirretroviral y que están en control óptimo virológico y sin comorbilidades. En realidad, en nuestro país, hasta 20% de las personas que viven con VIH tienen más de 50 años o más de 55 años, lo que los haría no candidatos pues al tratamiento o a la aplicación de la vacuna con estos criterios. Afortunadamente, con el uso del tratamiento antirretroviral ha ido disminuyendo la proporción de personas que son presentadores tardíos, definidos como aquellas personas que llegan con menos de 300 CD4 y en algunos artículos lo comentan como menos de 200, pero aún la cantidad de personas que se diagnostican con una enfermedad avanzada en nuestro país es muy alta. Entonces, también son personas que quedan fuera de esta utilización de la vacuna y pues finalmente aquí en México hay una alta prevalencia de diabetes, de obesidad y de hipertensión. Entonces, nos pone a pensar que si en algún momento el protocolo en nuestro país no hace una distinción probablemente entre personas que viven o no con VIH, nos va a hacer pensar entre a quién le va a beneficiar esta vacuna. ¿Por qué? Porque sabemos por otro tipo de vacunas, la principal, por ejemplo, la de la hepatitis B o la de influenza, que muchas veces la capacidad inmunogénica de estas vacunas, esto dicho como la capacidad para que se produzcan anticuerpos en las personas que viven con VIH que no tienen un buen control virológico o que no tienen CD4 adecuados, pues es mucho menor. Se han hecho otras estrategias, por ejemplo, para hepatitis B, como sería una revacunación o dosis dobles de hepatitis B, pero pues esto no se sabe y es una incógnita con respecto a las vacunas contra COVID-19. Y finalmente les dejo esta, digamos, es un titular muy provocativo que salió en la revista de Lancet apenas en el octubre 31, y es que ellos, un grupo de investigadores comenta que el uso de estos vectores de adenovirus ya se había utilizado previamente en estudios de fase 2 para tratar de hacer una vacuna contra el VIH. Y es en realidad interesante lo que ellos comentan porque se vio en estos estudios de fase 2 hechos hace una década que las vacunas que utilizaban este vector parecía que tenían un aumento o que daban un aumento en la susceptibilidad de las personas, de los hombres principalmente, a poder adquirir posteriormente el VIH. Y esto ellos lo comentan que las causas podrían ser varias, entre ellas la disminución en la respuesta de los CD4 específica contra el virus, a que hay una respuesta atenuada de los virus CD8 contra el VIH cuando se utilizan los adenovirus, pero también a que puede haber tanto una activación del eje de las células dendríticas que presentan estos antígenos a las células T y que podrían producir una mayor replicación viral del VIH en los linfocitos CD4 y a que los CD4, después de que se utiliza este vector, podrían tener una mayor susceptibilidad a la infección por el VIH. Les comento que esto, pues en realidad es muy provocativo. En el caso de que se pueda comprobar o que se vaya a ver, de todos modos hay que tener un grado muy importante de alerta y que esto puede ser importante de acuerdo a la elección de las vacunas que se vayan a estar aplicando en nuestro país. Como sabemos, regularmente son por tecnología recombinante del ADN, puede ser también ARN mensajero, que es Pfizer y Moderna, o también por adenovirus humanos que están utilizándose también como otros candidatos a las vacunas.
Y pues en conclusión, lo que yo les podría decir es que las personas que viven con VIH tienen al menos el mismo riesgo de enfermar por COVID-19 y de morir por esta enfermedad. Que la presentación clínica, como ustedes pudieron verlo, pues no parece ser distinta. Todos tienen fiebre, o bueno, la mayoría puede tener fiebre, tos, pero algo que sí es muy importante que yo quiero decirles aquí es que cualquier síntoma que puedan tener nuevo las personas debe de ser investigado o debe de tener la sospecha de COVID-19. Cuando empezó la epidemia y cuando empezábamos, digamos, a hablar de esto en los medios de comunicación, regularmente hacían incluso una broma en donde decían que una persona llegaba por una fractura al hospital y al final decían que tenía el diagnóstico de COVID-19. Esto lamentablemente se ve y se convirtió en una realidad. Personas que pueden ingresar por cualquier otra cosa al hospital pueden tener COVID-19 y entonces es muy importante el pensar y el sospechar en la enfermedad. Pero también es muy importante que en las personas que parece que tienen COVID-19 se haga la prueba para descartar que tienen VIH, porque como lo vimos al inicio, hay un solapamiento y puede ser como una enfermedad que pueda asemejar al COVID-19 e infecciones oportunistas. Los antirretrovirales no son un tratamiento ni profilaxis efectiva contra el COVID-19 y no deberían de ser utilizados para tratar a las personas y pues no sabemos el impacto de la infección en la eficacia de las vacunas, qué tanto van a ser buenos, digamos, la producción de los anticuerpos. Y lo único cierto pues es que la pandemia por COVID-19 pues ha impactado de forma negativa los esfuerzos por controlar el VIH al menos este año y eso se refleja en que las personas lamentablemente no están teniendo servicios de detección, en que se han visto cortadas tal vez las cadenas de suministro en algunos lugares, en que las personas que tienen infecciones oportunistas no están yendo a centros que estamos habituados en el diagnóstico de enfermedades oportunistas y se están perdiendo probablemente en hospitales o en centros de salud en donde no tienen esa sospecha de que pueden tener alguna infección oportunista o VIH y finalmente pues en que al estar aislados y al no poder acudir a sus citas de control, pues en realidad no sabemos cómo están las personas en el control virológico e inmunológico. ¿Y qué será lo importante en los siguientes meses? Restaurar los servicios de detección, reabrir las clínicas y la reconversión de los hospitales, capacitar más y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para cubrir esta brecha en el diagnóstico que tenemos, restaurar los servicios de atención, brindar mejor atención hospitalaria para esas personas que llegan con una enfermedad avanzada por el VIH, dar citas médicas de seguimiento y la programación de estudios de laboratorio y fundamentalmente pues es el asegurar el tratamiento antirretroviral y estar atentos en la información sobre los estudios de inmunización, particularmente en las personas que viven con VIH. Y termino con esto, escuchar al doctor Lascano creo que fue maravilloso y esta gráfica creo que lo resume muy bien. Ustedes pueden ver cómo desde los 1500 más o menos ahí se alcanza a ver la plaga justiniana y la epidemia de sarampión en Japón, cómo hemos sido azotados repetidamente por pandemias. Y la mayoría de estas pandemias tienen un origen zoonótico. Mientras más nosotros estemos invadiendo los nichos en los cuales están los animales y haya un contacto más cercano entre los humanos y los animales, vamos a estar también mucho más cerca de los virus que les producen enfermedades o de las bacterias. Por lo tanto, no va a ser la primera pandemia que nos toque ver probablemente y vamos a tener que estar preparados porque nunca antes en la historia de la humanidad, y esto lo sacamos de este libro del Gran Escape de Angus Deaton, un premio Nobel de Economía, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos gozado de tal bienestar, de tal salud y de tal longevidad. Y esto principalmente más que por los cateterismos cardíacos, más que por los tratamientos contra el cáncer, ha sido porque hemos aprendido a tener distanciamiento social y a aplicar técnicas de higiene, que son lo más importante para evitar las infecciones y la transmisión de las enfermedades infecciosas. Y entonces con esto termino y no sé si tienen dudas o algún comentario en lo cual pueda apoyarlos. Voy a dejar de compartir mi pantalla.
Muy bien. Bueno, doctor. Perdón, no estoy en mi micrófono, discúlpame. Ajá. Te decía que hay preguntas. Felicidades por la excelente y exhaustiva presentación. Eh, qué gran capacidad de síntesis tienes. Gracias, doctor. Aprendiste bien en Colima. Preguntaba Gonzalo, que no conozco el apellido, a ver si nos comenta por aquí. Preguntaba sobre la protección, la duración de la protección de las vacunas. Bueno, en realidad los estudios de fase 3 que tenemos pues no han cumplido ni siquiera el primer año. Es, digamos, esperanzador lo que comentaba el doctor, que en realidad no había como una mutación que impactara tanto en las proteínas de superficie del virus y podríamos esperar que por lo menos pudiera ser una protección muy similar al virus de la influenza, en el cual podría protegernos al menos por un año y posteriormente hacer campañas de revacunación. Sin embargo, la longevidad de estos anticuerpos protectores es algo que todavía se tiene que ver y analizar. Muy bien, gracias. La doctora Norma Rivera ya se reconectó. De hecho, ahorita va a terminar su presentación. Excelente. Comenta sobre el estudio Fanville, que si mal no recuerdo, si no, activo tu micrófono, doctora Norma, pero creo que son estudios de Glenda Gray sobre las vacunas para VIH. Exacto. Es justo el que comentan de este vector de adenovirus, ¿sí? En el cual el riesgo, como lo comenté, era mucho mayor en hombres con respecto al de las mujeres. Esto es importante, en realidad, la mujer, por las condiciones de una mayor superficie en la cual hay el contacto, por ejemplo, del VIH con la mucosa de la vagina, puede tener un aumento del riesgo. Y aquí lo interesante es ver que el riesgo se asoció en el hombre y no fue así en la mujer. Entonces, hemos visto que en realidad la respuesta en las infecciones puede ser mucho asociada tanto a factores tanto anatómicos, en este caso también como lo comentaban aquí es el riesgo cuando el hombre tiene circuncisión regularmente es menor porque asocia una menor superficie anatómica en el cual el virus puede, digamos, infectar a las células CD4 y células dendríticas, pero también está asociado a factores como la cuestión endocrinológica, en donde, por ejemplo, los estrógenos o la testosterona han impactado en el desarrollo de infecciones posteriormente. De hecho, Muy bien. hay un estudio muy, muy interesante. La gravedad de la infección por SARS-CoV-2 se ha asociado al hipogonadismo. Personas u hombres, pues, que tienen una disminución en la testosterona, tienen enfermedades que son más graves. Entonces, sí es importante ver cómo hay esta como relación entre lo endocrinológico y las infecciones también. Todavía hay mucho por saber, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias.